Jóvenes, buenos días. Muy buenos días, profesora. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, gracias. ¿Y usted? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. ¿Usted a nosotros? Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Esta segunda parte del capítulo 1, previo a exponerla, quisiera compartirles algo para que no se pierdan. El profesor Leonel Pérez Nieto utiliza métodos distintos o técnicas distintas para exponer cada tema y a veces eso llega a ser confuso para el lector. Entonces, antes de entrar al desarrollo de cada sección, les explicaré, ¿no?, de qué va el asunto. Bueno, lo primero es, si ya entendimos cuál es la definición del derecho internacional privado, lo siguiente es entender un poco cuál es su objeto e implícitamente derivado de esa definición, pues lo podemos asumir. Y él refiere que justo el objeto o la finalidad de nuestra materia es el análisis o el estudio de los diversos métodos para resolver los problemas derivados del tráfico jurídico internacional. Es decir, centra en torno a este tema el objetivo primordial de la materia. Y la pregunta inmediata sería, ¿y entonces dónde quedan los otros temas que vamos a analizar? Y yo lo describiría así. En realidad, lo que sucede es que para poder tener la técnica, que son los métodos, requerimos de ese previo, que es asumir características tales como la nacionalidad, como una condición específica que es la de ser extranjero, como qué sucede, por ejemplo, respecto de los bienes o las inversiones en el caso de una persona que no es nacional mexicana, pero también un poco el que ustedes entiendan que en torno a estos justo los problemas derivados del tráfico jurídico internacional, esto que les acabo de describir pasa a convertirse en los puntos de contacto. Por eso es necesario, lo planteo así, que previamente el estudiante de la licenciatura en Derecho entienda estos temas para después asumir que justo para resolver esos problemas se requieren de estos puntos de contacto importantísimos, como es, por ejemplo, la nacionalidad o un régimen específico jurídico como es el de los extranjeros. Entonces, ahora sí, la materia tiene sentido cuando no solamente se vuelven controvertidas las relaciones, sino también, de alguna manera, hay que resolver cosas que no siendo resultado de una controversia, pues requieren saberse de ellas dos cuestiones. ¿Cuál es la ley aplicable? Y, por supuesto, ¿cuál es la autoridad que conocerá? Ustedes saben, porque así lo han visto en algunas clínicas, que no todo lo que es conocimiento de la autoridad jurisdiccional en la materia que prefieran necesariamente deviene de un conflicto o de una tensión de derechos, ¿sí? A veces es el simple reconocimiento de un acto jurídico por parte de la autoridad jurisdiccional. Y la materia de derecho internacional privado no escapa a esto. Puede suceder exactamente lo mismo. Entonces, eso ténganlo como presente. Así, el objeto del derecho internacional privado será o se centra en el estudio de esos métodos. ¿Cuáles métodos? Nosotros ya los veíamos. El sistema conflictual tradicional, la resolución de los problemas sobre competencia judicial, las normas de aplicación inmediata, las normas materiales, la lex mercatoria, el derecho uniforme. Y entonces, ya les explicaba también que a lo largo de nuestra materia, prácticamente el capítulo 5, 7, 8 y 9 lo vamos a dedicar a esos métodos, ¿sí? Lo siguiente que el autor nos expone es la terminología. Y bueno, aquí básicamente lo que rescataría es que por vía de la fuerza, ¿verdad? Se ha impuesto, de la fuerza del uso de esta denominación, se ha impuesto el tema de derecho internacional privado como denominación.
Sin embargo, también existe por ahí el conflicto de leyes y el autor refiere, y es ahí donde está su posicionamiento, que en realidad no se trata justo de un conflicto o de una confrontación, sino a veces es una simple convergencia de normas. Y me regreso a los primeros minutos de la sesión anterior. En el centro de todo esto está resolver ante una situación de hecho que luego interesa al derecho y que de alguna forma puede o no ser controvertida o puede o no estar en tensión dos derechos, es necesario saber, uno, cuál es la ley aplicable y dos, cuál es la autoridad jurisdiccional que conocerá. Con una nota a pie, ya sabemos ahora que en los sistemas basados en el common law o en el sistema de precedentes, no existe como tal lo primero, saber qué ley se va a aplicar, porque en realidad no hay, ¿sí? Lo importante ahí será centrarnos en cuál es la autoridad competente y luego entonces cuál de las determinaciones finales que ha emitido puede ser semejante o parecida al caso concreto que tendrá que resolver. Y eso guía tanto el criterio del abogado como de la autoridad, porque ya hay una serie de determinaciones respecto de ese caso anterior que ayudan a saber cómo puede ser la resolución. Lo siguiente es, y no menos significativo para nuestra materia, es que ustedes entiendan la diferencia entre derecho interno y derecho internacional, y luego saltar a la diferenciación entre derecho internacional público y derecho internacional privado. Ahí les voy a pedir que por favor me apoyen. Yo haré la precisión de cuál es la característica del derecho interno y por favor le voy a pedir a Luis Aguilera. ¿Me escucha, Luis? Sí, profesora, la escucho. Por favor, el punto, yo leo el inciso A del derecho interno, usted lee el inciso A del derecho internacional. Y así les voy a ir pidiendo que me apoyen. Bueno, ¿qué características tiene, no? Y a partir de estas, aquí paso a explicarles el método. Sobre texto de las características que se asocian tanto al derecho interno como al derecho internacional, el autor explica las diferencias, ¿sí? Y aquí es muy importante que pongan mucha atención porque a lo largo, pues, de mi camino por la docencia, me doy cuenta que una de las cosas que más les complica es establecer diferencias. Esto es establecer una diferencia, fíjense bien. Mientras que en el derecho interno hay un Estado que tiene un conjunto de normas que constituyen un sistema jurídico y que elevan o se elevan a un cuerpo normativo supremo denominado Constitución, ¿sí? En el caso concreto del derecho internacional, ¿qué sucede, Luis? Que en el derecho internacional de privado o público. Lo que sucede acá es que no existe, y eso es lo que quiero destacar, Luis, no existe un conjunto definido de normas, ¿sí? Y paso a explicárselos. Implícitamente, cuando al interior de un Estado con una característica de federal como el nuestro, surgen tensiones, ya sea entre las jurisdicciones de las entidades federativas o entre las autoridades de estas o de estas con la federación, hay no solamente un ente por encima de ellas que puede resolver, sino también un documento al cual ir y revisar las reglas específicas. Concretamente me estoy refiriendo al 121 y 124 de la Constitución. Lo que sucede en el derecho internacional, ¿sí?, es que no existen como tal. No hay esas normas o eso que llamamos Constitución. Hace solamente una puntualización el autor. Caso concreto de excepción, la Unión Europea. Porque ellos sí tienen, ¿sí?, reglas que están por encima de los estados parte de la Unión que pueden ayudar a resolver justamente el problema. Si bien no se llegó a la firma de la llamada Constitución de la Unión Europea, no avanzó el proyecto, sí existen reglas y hay órganos supranacionales para que resuelvan. ¿Sí, Luis?
Sí, profesora. La siguiente característica es cada sistema jurídico interno tiene prevista la existencia de reglas, de un legislador o un cuerpo legislativo que elabora o emite estas reglas. Existe a nivel federal, en el caso de México, un Congreso de la Unión, conformado no solamente por quienes representan el pacto federal, que son los senadores, sino también por los diputados, que se supone que representan pues la voluntad del pueblo, ¿no? La voluntad soberana del pueblo, divididos en distritos, así llega, ¿no? Así se representa. Pero también no pierdan de vista que al interior de cada entidad federativa, si bien, y hace lógica, no existe un Senado, sí existe una representatividad por parte de los ciudadanos que habitan esas entidades federativas. Y justo por eso solo hay legislaturas, ¿sí? En las entidades federativas solo vamos a encontrar legislaturas. ¿Qué sucede respecto de esta característica en relación al derecho internacional? Es decir, en el derecho interno tenemos un órgano legislador que emite normas vigentes para toda la federación. ¿Qué sucede en el derecho interno, Mariel Delgado? ¿Me escucha, Mariel? Sí, estoy aquí, profesora. Sí. Pues en el derecho interno sí hay normas pues que son aplicables, obviamente internamente en cada país, a diferencia del internacional, que bueno, por lo que estaba leyendo y por lo que he visto en otras clases, pues en el derecho internacional, pues se supone que está de la misma forma o en la misma escala que el derecho constitucional. Pero muchas veces esto no es de carácter obligatorio, ¿sí? O sea, o no se aplica así, o sea, praxis no es así. Aunque... No, Mariel, y perdón que le interrumpa, pero está diciendo una serie de imprecisiones que pueden ser peligrosas. Se No. refiere al órgano legislativo, ¿no, profesora? En comparación, la Carta de las Naciones Unidas prevé que la Asamblea General es un órgano supremo y que obviamente esta es la que puede emitir la normatividad internacional de los países que son parte de las Naciones Unidas, por decirlo de alguna manera. Entonces, en comparación con lo que dijo del derecho interno, en el derecho interno mexicano sí se identifica al ente facultado por el derecho positivo para emitir normas mediante un procedimiento específico y que obviamente esa normativa es vinculante, pero además en el derecho internacional como tal no existe como ese órgano específico que está legitimado para emitir normas, pero sí una asamblea que al final hay un convenio, hay una aceptación por parte de las naciones que pertenecen a Naciones Unidas con la finalidad de emitir pues, esta normativa o por lo menos estas máximas de las convenciones para poder homologar el derecho o la intención es esa. No. Okay. También me pregunto eso último. Lo voy a aclarar porque sí es importante respecto de su conocimiento. Fíjense, a veces se desdeña mucho el conocimiento tanto de derecho internacional público como privado. Lo que no se ha alcanzado a comprender, chicos, es que hoy por hoy, después de esa reforma de junio de 2011 y la inserción de esas reformas en la Constitución, el que no entienda derecho internacional privado y público prácticamente no entiende cómo está funcionando nuestro sistema de justicia hoy por hoy. Por eso voy a hacer una pausa para dejarlo muy, muy claro. Evidentemente no hay un órgano legislador supranacional que obligue a todos los miembros de la Organización de Naciones Unidas, porque siempre Naciones Unidas es el referente cuando hablamos de un sistema universal, porque es el único, además de que es el que agrupa al mayor número de estados soberanos, ¿sí? ¿Qué sucede con el sistema de Naciones Unidas? Tiene por lo menos 5 órganos principales, pero esos órganos no son supranacionales. Su fuerza vinculatoria deviene de algo que ustedes revisaron en su curso de Internacional 1 y que tiene que ver con el Pacta Sunt Servanda. Todo lo que cada estado firme y se obligue, en ese sentido se convierte en obligatorio. Es decir, cuando un estado suscribe, ¿sí?, la Carta de Naciones Unidas, asume de manera voluntaria, y eso es importantísimo, que todo lo que emane de este sistema
con sus correlativas excepciones, será aplicable para el Estado en cuestión y sus habitantes. ¿Sí? ¿Qué sucede en el caso de la Asamblea General? La Asamblea General tiene la característica de representatividad de todos los Estados miembros de la organización. Es el único órgano que agrupa a todos. Ni el Consejo de Seguridad, ni el Consejo Económico y Social, ni la Secretaría porque tiene una función meramente administrativa, ni el propio tribunal. Es solo la Asamblea donde están las voces de todos los miembros de esa organización. Pero hay que ser muy claros. La Asamblea tiene como función emitir, ¿verdad? Así se le llaman las determinaciones, una especie de declaraciones que hace la propia Asamblea, las cuales per se no son obligatorias, salvo que los estados las hayan que asumido como parte de sus obligaciones. ¿Sí? Son meras declaraciones, no tienen una fuerza vinculatoria diferente. Si el Congreso de la Unión en este momento reforma o promulga cualquiera de nuestras leyes o reglamentos, automáticamente se vuelven obligatorias para todos los estados de la Unión o de la Federación y no hay más por hacer. A diferencia de eso, el sistema de Naciones Unidas tiene como lo más semejante de un órgano legislador a la Asamblea, porque allí están representados todos los estados miembros, pero sin embargo, sus normas, las normas que emite la Asamblea General, no son por sí mismas, refiere el autor, obligatorias para todos los miembros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La forma en que operan en términos de vincular o no, en este caso, a los estados miembros respecto de esas declaraciones o normas aprobadas por la Asamblea General. Es decir, ¿qué sucede? Es muy importante que vayan y revisen el texto que quieran sobre derecho de los tratados. A mí me preocupa, y eso voy a tratar de solucionarlo a través de algún curso intertrimestral, que no revisemos derecho de los tratados. ¿Por qué? Porque ahí ustedes entenderían que la única forma de vincular al Estado mexicano o cualquier Estado soberano con el marco legal, convencional, universal, interamericano, es justamente los tratados. No hay otra forma, ¿sí? Nadie puede obligar a un Estado a hacer o a llevar a cabo una norma emanada, por supuesto, de un tratado, si no lo ha firmado y ratificado. ¿Sí? Entonces, Mariel, mucho cuidado. En el ámbito internacional no existe un órgano supranacional que emita normas y que automáticamente sean obligatorias para los estados, parte de esa organización, sea universal o sea interamericana. Y dos, por supuesto que las normas que emite la Asamblea General no son de automática obligatoriedad para los estados miembros de la Asamblea. Ni siquiera llegan al rango de una norma. Son meras cuestiones que declarativas, ¿sí? Por eso se le llaman observaciones generales de la Asamblea y van, ¿sí?, clasificadas, así las van a encontrar, relativas a muchos temas. Esto es lo que se conoce como el derecho suave, ¿sí? En esta clasificación del derecho formal o el derecho suave estaría dentro de este segundo, una cuestión meramente declarativa, es decir, yo no estoy obligado, pero sí puede conducir y dirigir mi actuar, ¿sí? Entonces, Mariel, ahí mucho cuidado y también, Eduardo, iba usted muy bien, Eduardo, pero en eso último habrá que ser cuidadoso, no es obligatorio. Sí, lo que pasa es que no supe explicar precisamente, no recordaba el precepto del pacta sunt servanda, pero sí, o sea, no supe cómo aterrizar la idea en esa situación. Porque todo este rollo, ¿para qué sirve? Nada más y nada menos que ustedes, futuros abogados, cuando egresen de la UAM y comiencen su vida profesional, sea como litigantes, como funcionarios o como asesores, se van a encontrar ante la necesidad de invocar el marco legal
municipal, estatal, federal y ¿qué? Internacional. Y si ustedes no conocen estas reglas, sencillamente no van a poder hacerlo. Y lamentablemente les tengo una buena y una mala noticia. Cualquier abogado les puede corroborar que hoy por hoy la mejor protección de los derechos de sus personas o de la persona asesorada está y se encuentra en los tratados internacionales. Y lamentablemente ni en primera instancia ni en segunda instancia casi todos los casos relevantes se están resolviendo por vía del amparo. Les puedo decir que en este momento, sea penal, sea laboral, sea administrativo, sea civil, el área que prefieran, porque muchos me dicen, maestro, ¿y a mí para qué me sirve si yo voy a estudiar penal? ¿No? Y ya no sé si reír o llorar, porque en realidad el área que prefieran, ¿sí?, del derecho, va a entroncar en este tema. ¿A qué me refiero? Hoy por hoy hay dos herramientas indispensables y necesarias para el abogado. Una, amparo. Y dos, toda esta parte del derecho internacional, o si ustedes lo quieren aterrizar en derecho internacional de los derechos humanos. Quien no entienda eso, pero le subyace como lógica el derecho internacional público. Si no entendemos de qué va el derecho internacional público y cómo opera, que hay una parte convencional, que hay una parte extraconvencional, que hay órganos que no funcionan como tribunales, sino como meros entes emisores de normas, ¿sí?, de este derecho suave que solamente guía la conducta tanto del funcionario como de la autoridad jurisdiccional, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo poner especial énfasis en eso. Les voy a compartir bibliografía para que les sea de utilidad, porque lamentablemente no solamente se trata de conocer el derecho internacional en términos del sistema interamericano, sino también que ustedes conozcan cómo opera el sistema universal, ¿sí? El propio tribunal, los tribunales internacionales, sobre qué materias existen y cómo operan, cómo acceder a ellos, ¿sí? El famoso litigio estratégico en el plano internacional. Por eso me es tan importante que el hoy director de la Clínica sobre Refugiados de la Ibero pueda darles esta charla, porque justo va a tener sentido porque ellos han hecho esto. Esta ruta que les estoy describiendo, ellos lo han hecho, obviamente en materia migratoria, en materia concretamente de protección a quienes solicitan refugio, pero ahí se van a dar cuenta cómo todo esto que revisaron el trimestre pasado y lo que estamos viendo no es mera teoría. Hoy por hoy, la efectividad de esas normas es más que evidente, ¿sí? Ya no es un discurso meramente político. Y lamento decírselos, y quizá no todos van a estar de acuerdo conmigo, pero ante las características en las que se está tornando el actual régimen, ¿qué creen? Va a ser la única puerta de salida, ¿sí? Peligrosamente nos estamos acercando a que en el nivel interno no se respeten los derechos humanos, que tengamos que ir al plano internacional para que sean reconocidos, ¿sí? Entonces, ojo con eso, abogados. Siguiente característica es que en cada sistema, me refiero al interno, hay un órgano o persona designada para aplicar las leyes que emite ese órgano legislador. Jacqueline, en el caso concreto del plano internacional, ¿qué sucede? O del derecho internacional público. Bueno, menciona que está en las Naciones Unidas está el Consejo de Seguridad, que realmente no tiene la misma función que sería en un plano nacional, pero que se encarga sobre todo de velar la seguridad de los estados y de que se cumplan las normas internacionales. ¿Qué es el Consejo de Seguridad, Neri Esaú? Neri, ¿nos escucha? Fernanda Vargas. Consejo de Seguridad es como, pues es el máximo, no sé cómo explicarlo. No, se me fue la idea, maestro. Ojo, chicos, esto sí es muy grave, que estén en internacional privado y no tengan claro todavía la parte de internacional público. Les voy a hacer una recomendación y no la echen en saco roto.
Desde mi punto de vista, pedagógicamente hablando, la mejor forma para entender a la Organización de Naciones Unidas y sus distintos órganos es lean la carta. Consigan el texto de la Carta de Naciones Unidas y léanla. ¿Qué característica tiene el Consejo de Seguridad? 1, no es un poder judicial, no. Se trata de un ente derivado de lo que en origen se propuso la organización, garante de la paz y seguridad internacionales. Por lo tanto, solo se va a activar bajo ciertas circunstancias su competencia. La otra característica muy criticada es que hay órganos permanentes y órganos rotativos, pero ese consejo justo tiene sentido porque los temas más sensibles para la comunidad internacional se van a tratar allí y allí se van a resolver. Pero si a eso le asociamos la lógica de que hay una serie de características de órganos permanentes o de estados permanentes ante el Consejo que tienen el famoso derecho de veto, que no es otra cosa más que impedir que llegue al seno del Consejo de Seguridad un tema, ¿sí? Ustedes saben que en esa historia universal que a veces desdeñamos, pero que tiene sentido, otra cosa. Abogado que no sepa de historia universal o de historia nacional, no puede avanzar. A veces cuando me dicen, maestra, es que nos aburre el tronco general de asignaturas, ¿para qué nos sirve doctrinas? ¿Para qué nos sirve el México? ¿Para qué todo el rollo de lectura y escritura? ¿Para qué revisar historia del derecho de Occidente e historia del derecho mexicano? Pues aquí tiene sentido. Cuando ustedes revisaban esta parte, y de manera concreta en Inter 2 lo van a hacer, de por qué nace la Organización de Naciones Unidas, es una forma de evitar el conflicto que ya había vivido la humanidad, la Primera Guerra Mundial, y sobre todo lo devastador que fue, ¿sí?, el segundo conflicto, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se propone, ¿sí?, que haya un ente vigilante que ante el incumplimiento de las obligaciones de la propia carta pueda activar su competencia. Nada más que le dejan un cantado bastante criticable, que es que hay órganos permanentes y que esos órganos permanentes están asociados a los miembros originarios de la organización. Y a veces inclusive se asocia a las grandes potencias, ¿sí?, que definen al mundo. ¿Y qué sucede en términos de la crítica? ¿Qué vamos a hacer cuando justo los violentadores del marco internacional son estos, los estados que están como miembros permanentes? Pues tienen una salida muy buena. Simplemente evitar que el tema llegue al seno del Consejo de Seguridad. Y entonces, en este análisis que el autor hace, dice, mientras que en el plano del derecho interno existe nuestro poder judicial, que se encarga de vigilar que se cumplan las leyes de ese poder legislativo, en el plano internacional no existe. Hay una forma semejante, pero que en nada se le parece. 1, no están todos los miembros. En el Consejo de Seguridad no están todos los miembros, son 15, 10 permanentes y 10 rotatorios. 2, no todos los temas pueden llegar porque basta que uno solo de esos miembros impida con el famoso derecho de veto ni siquiera que se le castigue o no. Lo que quiero que entiendan es que el tema ni siquiera puede llegar, ¿sí?, a discutirse. Eso es lo grave. No es que pueda utilizar su derecho de veto para impedir que una resolución emanada del Consejo no se cumpla. No, vamos un paso atrás, ni siquiera puede llegar a discutirse en el Consejo, ¿sí? No va a ser un tema que el Consejo de Seguridad conozca. Y entonces, pues tenemos en la historia ya ahí una serie de situaciones bastante negativas de lo que significa esto, ¿sí? Si en este momento algún país acusa de crímenes de lesa humanidad o de estar alterando la paz y seguridad internacional a cualquiera de estos países, pues bastará que él mismo, ¿verdad?, vote y haga uso de ese derecho de veto para que ese tema no llegue al seno del Consejo. Y eso me parece verdaderamente grave. Esa es la gran crítica que se ha hecho a este sistema de Naciones Unidas. Por eso se habla que en términos generales pues no es efectivo porque protege los intereses de unas cuantas naciones. Luis Aguilera, por favor, Nayeli Romo, Mariel Delgado, Jennifer, Neri, Jacqueline, recuerden por favor que hay que encender su cámara. Ya llevan prácticamente 40 minutos. Maestra. Sin que yo vea dónde están, chicos. Sí, Eduardo. No era yo, Roel. Sí.
De hecho, sí es interesante ver cómo los países que más han utilizado el derecho de veto son precisamente Rusia y Estados Unidos, ¿no? O sea, son Claro. países que más derechos humanos han, bueno, no sé, más cosas perversas, malas han realizado, ¿no? Es interesante eso, ese dato. Sí, y entonces tiene sentido que haya una preocupación de la comunidad internacional, ¿no? Porque se reforme justamente el Consejo de Seguridad. Hace algunos años inclusive parecía que avanzaba de ampliar, ¿verdad? Ampliar a estos miembros, pero no solamente en los miembros rotativos, sino en los miembros permanentes, ¿sí? Que esa especie de club que está reservado para las grandes potencias y para los fundadores de esta organización se rompiese, ¿sí? Fuera un tanto más democrático el asunto. Porque todos estamos en la asamblea, pero si entendemos que la asamblea se encarga de cuestiones que no van a tener una repercusión real en la comunidad internacional, que los temas verdaderamente importantes se discuten en el Consejo, tiene sentido que haya democratización de este órgano. Pero ojo, no es supranacional su función. Eso nunca lo pierdan de vista. El Consejo de Seguridad, sus resoluciones solo van a obligar, ¿sí?, a quienes son parte del Consejo de Seguridad, y excepcionalmente puede justificarse si ese Estado de manera clara está violentando la paz y seguridad internacional. Pero lamentablemente el uso de la fuerza es el último de los recursos. Lamentablemente y no, porque a veces puede resultar peligroso que lo fuera, pero a veces es evidente que resulta necesario que no solamente sea una sanción de naturaleza social o moral, ¿verdad? Que todos los estados dejen de comerciar con ese país, que nadie establezca relaciones diplomáticas con determinado país. Eso parece a veces una sanción demasiado leve para los crímenes que al interior de tal estado se cometen, ¿sí? Recientemente, y los invito a que también sigan estas sesiones hoy por hoy que están en línea, porque dada la naturaleza de los trabajos que han tenido que llevarse a cabo en la Corte Interamericana, se están discutiendo temas bien importantes. Hubo una opinión consultiva que se estuvo discutiendo por el mes de agosto y julio, que es la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si un Estado miembro, ¿sí?, de la Organización de Estados Americanos decide salir de esta organización? ¿Existe otra posibilidad de obligarle al cumplimiento de los derechos o a la protección de los derechos humanos? ¿Sí? La pregunta llevaba implícito cosas, concretamente Venezuela, ¿verdad? Si Venezuela por alguna razón determina lo que ya les adelantaba la sesión anterior, de que no quiere pertenecer a una organización de esta naturaleza, porque inclusive puede argumentar que es una forma de globalización jurídica y de imposición de criterios que no van a corte con lo que a Venezuela le interesa, nota pie, la realidad ¿cuál es? No quiere acatar, ¿sí?, el estándar internacional de protección a derechos humanos. Así de sencillo. Porque a las luces del estándar... Maestra, yo tengo una duda. Sí, Manuel, un segundito nada más. A la luz del estándar internacional de derechos humanos, resulta incómodo para un régimen tan dictatorial acatar estas resoluciones, ¿sí? Si ustedes me preguntan cuál es mi posición, yo siempre prefiero que haya la duda de que estos organismos estén operando detrás de otros intereses, pero que tenga una garantía el ciudadano de protección a sus derechos, a que se mantenga el margen en un país y prácticamente pueda hacer lo que quiera, ¿sí? Cerrar sus fronteras y casos excepcionales como los países asiáticos, donde no se sabe a ciencia cierta qué pasa, porque es como la caja negra de las políticas públicas, ahí no sabemos qué sucede, ¿sí? De qué manera se manejan las políticas y cuál es el resultado para los derechos humanos. Yo prefiero que estén dentro de una organización que los contenga. Y entonces, ¿qué respondían los expertos? Lamentablemente, no hay manera de obligar a un Estado que no se ha comprometido vía la firma de un tratado. Podrá haber medidas excepcionales que la propia organización tome, pero siempre en este tono más bien de la sanción moral y no de la sanción que los propios tratados prevean. Entonces, ¿cuáles aquí los dos temas en tensión? La soberanía de un Estado, de que la comunidad internacional no pueda, por vía inclusive de la fuerza, obligarlo a hacer algo, y la otra,
la vigencia de una norma de derecho internacional que sea realmente efectiva y en tratándose de manera particular de la protección de los derechos humanos. Y entonces las discusiones fueron interesantísimas. Las voces de la sociedad civil, de los expertos, de los propios miembros de la Corte. Entonces, ese tipo de discusiones antes no era tan sencillo verlas, presenciarlas o escucharlas o entenderlas. Hoy por hoy están en línea, entonces háganlo. Eso les va a dar más luces de cómo opera el derecho internacional, sea proveniente de normas del sistema universal o del sistema interamericano. Y por eso el Consejo de Seguridad no es un ente supranacional. Eso, por favor, clarísimo. Ninguno de los entes derivados u órganos derivados del sistema universal o el sistema interamericano son entes de naturaleza supranacional. Eso solo ocurre con los órganos que se han constituido sobre pretexto de la integración económica en Europa. Esos entes sí tienen una naturaleza supranacional. Yo les recomiendo mucho el artículo del profesor Mayone que habla sobre el fracaso de la característica supranacional de la Unión Europea, porque él dice prácticamente es una réplica de los órganos internos, de los órganos que están ejecutivo, legislativo y federal en una cuestión de confederación o federación. Pero allí sí queda claro por qué operan de manera supranacional. Entonces acá no, ¿sí? No puede ser de manera unilateral y por vía inclusive de la fuerza que se acaten esas determinaciones. Es excepcional. La propia Carta establece los casos. De hecho, ustedes estudiaron en Derecho Internacional Público que el uso de la fuerza es excepcional como medida para resolver un conflicto internacional, ¿sí? Tiene que hacerse uso antes de muchos otros recursos. Evidentemente, eso no siempre pasa. Sí, Emanuel, dígame usted. Sí, dos cosas. Mire, maestra, yo me he dado cuenta que el problema de la ONU tiene muy bonitos sus estatutos, el Consejo de Seguridad y todo, pero yo pienso que el problema radica en eso, precisamente en las sanciones. O sea, no hay quien quien pueda obligar a Estados Unidos, por ejemplo, en cuestiones de ecología, por ejemplo. O sea, ¿quién lo obliga? O sea, no hay una fuerza instituida a nivel internacional que lo pueda obligar. Eso es Estados Unidos. Pero en cambio, en el caso de la OEA, Venezuela, por el problema del petróleo, nos hemos dado cuenta que lo han estado hostigando para que ceda en el precio del petróleo y mandan al ese Pompeo para que presione a Maduro y no solo para que presione, sino e incluso mandarle fuerza militar para hostigarlo. Entonces, si le agregamos eso a que el presidente de la OEA es adicto a Estados Unidos, pues yo pienso que a Maduro no le quedan otra alternativa que manifestar desconfianza a esa organización que primero hostigan a Cuba y ahora hostigan a Venezuela por el problema de petróleo. Entonces, la OEA actualmente no es de confianza para problemas de carácter internacional. Ok. Allí solo argumentaría porque por diversos intereses profesionales y de capacitación, en algún punto me he dedicado mucho al análisis geopolítico, no solamente de América Latina, sino del mundo. Y solo le diría algo, Manuel, tenemos que ser muy desconfiados de lo que escuchamos. Esa sería la palabra. Como antecedente le digo que el principal comprador del petróleo venezolano es justo Estados Unidos. O si este discurso venezolano de que no les interesa una relación con los Estados Unidos queda roto bajo este argumento. Su principal comprador es justo los Estados Unidos. Hoy por hoy hay comercio. O sea, mientras a nosotros nos dicen en un discurso que no hay un vínculo con los Estados Unidos, su principal comprador es justo los Estados Unidos de su petróleo, ¿sí? Y no por vía de la fuerza, sino porque les conviene, ¿sí? Es una relación de conveniencia. Lo segundo es, más allá del tipo de régimen que pueda estar en libertad de instituir un Estado, porque eso me parece que debe conservarse, y es allí donde hay una tensión, Manuel, ¿cómo hacer
que haya un órgano que pueda obligar a un Estado, ¿sí?, a que cumpla las determinaciones de la comunidad internacional, sin que eso sea abiertamente peligroso para que algunos muy listos lo utilicen, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Pese a las críticas que se le han dado a la Organización de Naciones Unidas y al sistema internacional, ¿sí?, los propios politólogos han demostrado que si no existiese esos pesos y contrapesos bajo una teoría del juego, así se llama, la propensión, ¿sí?, a que los estados más poderosos se hiciesen inclusive por vía de la fuerza de las riquezas o del territorio de los estados más pequeños, sería evidente y devastadora. Porque la pregunta que algunos de mis estudiantes me hacen, bueno, maestra, ¿por qué hasta hoy día Estados Unidos, pudiendo intervenir, conquistar o llámenle como ustedes quieran, siendo muy cuidadosos de la figura, a los estados más pequeños no lo ha hecho? La única contención que tiene es justo este pacto de la comunidad internacional, que no es perfecto, que no ha funcionado del todo, pero que ha contenido las ansias voraces de muchas de estas potencias respecto de las riquezas de otros más pequeñas. Y tercero, repito, yo prefiero seguir con esta, llamémosle, falla estructural del sistema y no poner un elemento para estas potencias que haga más fácil la conquista de espacios y territorios de países más pequeños. O sea, yo sí seguiría pugnando por la soberanía de los estados. Pero ojo, lo peligroso de la soberanía es que sea malentendido por algunos regímenes. No solo en América Latina, ¿eh? A veces nosotros somos muy domésticos, México, América Latina, Norteamérica. No, volteen a ver hacia otros continentes, ¿sí? Y el caso asiático es el ejemplo. Hay que ser muy cuidadosos porque justamente lo peligroso es entender que la soberanía significa que el poder y las decisiones recaigan en una sola persona bajo la visión absoluta de esa persona. Porque eso necesariamente nos lleva, somos humanos, Manuel. O sea, en este momento, ¿a quién le dan poder? Que no caiga en la tentación de utilizarlo de la forma que considere. En la historia de la humanidad, la única forma que hemos encontrado, no le digo que es la mejor, no le digo que es la única, tenemos que seguir trabajando. Seguramente para eso están las universidades y se supone que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ustedes sí, una servidora, encontrar nuevas formas y sobre todo nosotros en términos del marco legal. Pero es la única forma que hemos encontrado para contener, ¿sí?, los excesos. Y lamentablemente la historia no lo comprueba. No importa si es de derecha, de izquierda o de centro. Cuando no hay equilibrios en el ejercicio del poder, se cometen excesos. Yo prefiero tener, uno, esta falla estructural, pero que existe el respeto a la soberanía y la igualdad de los estados. Dos, prefiero tener metido a una organización como puede ser la OEA o como puede ser sus órganos, la Comisión y la Corte Interamericana, los propios órganos convencionales o extraconvencionales de Naciones Unidas, a que un Estado se quede en absoluta soledad decidiendo respecto de sus ciudadanos sin que haya nada que lo contenga. Eso me parece peligrosísimo. Lamentablemente hoy por hoy no podemos, ¿sí?, tener de viva voz. Yo he platicado, una de sus profesoras de lenguas vivió, por ejemplo, en Rusia durante la unión de las exrepúblicas socialistas, y yo resumiría, olvídense de todos estos argumentos que a lo mejor pueden resultar hasta exagerados. Al escucharla me quedaba claro cuál es el problema. Me decía, mire maestra, lo triste de esos regímenes es que uno cuando nace ya sabe a qué se va a dedicar, qué va a hacer y dónde va a morir. El incentivo que en los regímenes democráticos tenemos por la aventura, por las opciones, por saber que si quiero puedo viajar, por saber que si quiero voy a estudiar o en la UAM o en la Iberoamericana o donde yo quiera, por supuesto bajo los supuestos que ya hemos platicado, hay que poner piso parejo para todos. Se reducen en estos regímenes porque allí le dicen a uno dónde vas a vivir, dónde vas a estudiar, a qué te vas a dedicar y cuánto vas a ganar. No hay más, ¿sí? No hay la posibilidad de que, lo resumiría la posibilidad de elegir. Y con eso cerraría este argumento. Yo prefiero las inseguridades que hoy tengo
pero con la posibilidad de elegir, ¿sí? Respecto de que alguien más elija por mí. Sé que podemos criticar el sistema jurídico, sé que podemos criticar el sistema económico, pues cambiémoslo. No está resultando, cambiémoslo. Pero no para ir a algo que ya sabemos que no va a resultar. Es como una cerrazón. Me dicen, mira, toma este medicamento A, no me funcionó. Toma este medicamento B, no me funcionó, pero entonces mi decisión es regresar al A porque el B no me funcionó. Pero es evidente que si ninguno de los dos me ha funcionado, no hay garantía que al regresar al A, yo quede pues totalmente sanada de esa enfermedad. ¿Cuál sería la opción racional o racional en términos de las posibilidades humanas? Busca una opción C, ¿sí? La que quieras, pero trata de buscarla. Y a veces parece que el ser humano se empecina en que es A o es B, y si no funciona A, pues regresamos a A, B, y si no es B, pues regresamos a A, pero ya ninguna de las dos ha funcionado, ¿sí? Yo veo con mucha preocupación lo que está ocurriendo en nuestro país y veo como salida, y por eso le he dedicado tantos minutos a esto, que ustedes como estudiosos del derecho entiendan qué herramientas tenemos, porque cada vez tengo la sensación más fea de que la única salida para proteger los derechos va a ser esta, recurrir al plano internacional, ¿sí? Con todos los defectos que tenga. Porque de otra manera vamos a estar en una situación bastante limitada, ¿no? Parece ser que este equilibrio de poderes empieza a desaparecer, que es todavía más evidente las decisiones dictadas desde un solo poder y que los demás acaten. Por ahí todavía vemos reticencias y que se está revelando el poder legislativo. El poder judicial, lamentablemente, yo no lo veo así, ¿sí? Hace algunos meses hice un análisis que se publicó en el semanario de la UAM sobre la reforma judicial y hay muchas cosas que a mí me preocupaban de esa reforma y que se están viendo, ¿sí? Que lamentablemente eso que yo observaba en aquel momento lo estoy viendo, ¿sí? Entonces, no es una cuestión únicamente de forma cuando actuamos en términos del ejercicio del poder. La actuación lleva de fondo un marco legal. Hoy por hoy que se diga que va a irse adelante de una obra donde están inmiscuidos todavía amparos que no se resuelven, a mí me preocupa. A mí sí me preocupa. Porque entonces automáticamente estamos desdeñando la resolución que pueda dar el Poder Judicial. ¿Qué es lo que nos están mandando como señal? Diga lo que diga el Poder Judicial, yo voy a ir adelante con las obras. Y a lo mejor si fuéramos sociólogos, economistas, nos preocuparía otra cosa, pero mi formación jurídica me dicta que si no hay un Estado de Derecho, que es la naturaleza y el sentido de lo que nos ocupa a ustedes y a mí en esta sesión y en todas sus clases durante todo su paso por la universidad, como para qué nos esforzamos entonces en que haya cada vez un mayor estudio crítico profundo de nuestras normas, si automáticamente se va a desdeñar ese marco o ese Estado de Derecho. Y a mí, créanme, no me ocupan ni colores ni sabores. Nunca he sido partidaria de nada. Entiendo las lógicas de todo lo que implica nuestro sistema y todas las fallas que había, pero me sigue preocupando que algo que nos dijo que iba a mejorar, yo no veo que mejore. Preocuparnos más un cuadro, ¿sí?, que la vida de mujeres, discúlpenme que me lo diga el color que quiera, no lo puedo aceptar. Mi razonamiento no me da para eso. Perdón, ¿sí? Que cualquiera de las compañeras o de mis alumnas que hoy me están viendo aquí en una sesión, yo no pudiera volver a verla y no saber dónde está y que objeten que hay formas de manifestarnos. Créanme, yo entiendo, no tengo hijos, pero yo entiendo y cualquiera de sus padres que a lo mejor nos están oyendo, créanme que es totalmente razonable que las señoras que están hoy tomando la comisión lo hagan. Porque ya no hay formas. O sea, yo no voy a ir a decirte, por favor, no me mates, ¿no? O qué tal que me haces caso, por favor, y haces tu trabajo. Es la cara más evidente de un hartazgo y de no tener mayores elementos. Ustedes seguramente si tienen hermanas, si tienen una mamá, si tienen primas, si tienen mujeres cercanas, entienden a lo que nos enfrentamos. Nosotros ya no nos vestimos para ver cómo me gusta, me visto para ver que no me secuestren, me maten y me desaparezcan si me subo a un transporte público. Uso y compro cosas en razón de eso. Vivo y convivo en una sociedad en razón de eso. Eso a todas luces no puede estar supeditado a un cuadro, ¿no? O sea, créanme, no hay manera, ¿sí? Sea el color que sea.
no me interesa el color. Y el discurso es importante. O sea, me pueden decir, bueno, es que en los hechos, porque conozco, tengo gente conocida dentro de Gobernación que está encargado de los protocolos y de las alertas de violencia de género, y sé que están haciendo un muy buen trabajo. Pero todo eso queda supeditado si no hay una buena comunicación. Eso no nos lo están diciendo, ¿sí? Entonces, Emanuel, pues hay que tener cuidado, ¿no? El marco legal internacional frente a todo lo que nosotros estamos revisando parece ser, repito, la única salida que vamos a tener. Porque este estándar es muy importante. En ninguna ley a nivel interno se le da reconocimiento a los derechos de la mujer con tanta efectividad como lo ha sido en el plano internacional. Pero si nosotros no sabemos cómo invocarlo y cuál es su estricta dimensión de aplicación, no tenemos manera de utilizarlo, ¿sí? Entonces, una recomendación. Van a ir a buscarse cualquier texto, ¿sí?, de derecho de los tratados, para que entiendan cómo operan, cómo se firman, cuál es su alcance, cómo son, que pueden denominarse de la forma que quieran, que hay maneras de firmarlo, de ratificarlo, qué sentido y alcance una vez que lo firme y lo ratifica un Estado, qué características tiene excepcionales, por ejemplo, este principio del pacta sunt servanda, cuándo operan y cuándo no. Oye, si yo no firmé y soy un tercer Estado, pero me beneficia ese tratado, ¿no lo puedo invocar a mi favor o sí puedo? Es muy importante eso. 2, buscar el texto de la Carta de Naciones Unidas. No hay ningún curso de internacional público que les dé más luces que leer la propia carta. Léanla, no es muy larga, no es compleja. En algún momento en la Navidad o el 15 de septiembre que quieran desaparecer de la reunión familiar, objeten eso. Voy a leer mi Carta de Naciones Unidas con permiso. Y tercero, y no lo desdeñen. Siempre plantéense frente a todo lo que estamos revisando que esas fallas estructurales de la no coercitividad de los órganos de Naciones Unidas tiene su bondad, y es que ninguna nación poderosa pudiera utilizarlo para socavar los derechos de otras naciones que no tienen los mismos recursos. Es decir, cuando uno pone en análisis qué me conviene más, que existan o que no existan, lo pondera, hagan su propio análisis, yo prefiero poner, es decir, como los derechos humanos, que los más críticos dicen, es que es para proteger a delincuentes. Y inmediatamente yo me planteo, a ver, en el peor de los escenarios que fuera para defender delincuentes y no delincuentes, yo prefiero que existan a que no existan, ¿sí? Cuando va a defender a quien no ha cometido un delito, queda como muy claro su bondad. Pero las críticas más profundas son, ¿por qué defender a un delincuente? Bueno, pues porque es sencillo. Aquí el derecho humano no está condicionado si eres delincuente o no, está vinculado a tu naturaleza como ser humano, ¿sí? Automáticamente se activa por eso. Por supuesto, también hay críticas de cómo lo cerraría en este tono. El problema no son los derechos humanos. El problema es que todo mundo hablamos de derechos humanos y pocos nos hemos tomado la libertad de analizarlos y de estudiarlos para aplicarlos correctamente. Y la autoridad jurisdiccional y la autoridad en términos de funcionarios son el caso concreto. A veces el problema es cómo lo aplica el funcionario, no el derecho humano en cuestión. Y entonces la sociedad se da cuenta y dice, bueno, pues ¿para qué queremos derechos humanos si el señor X protege al señor B y es un delincuente? Porque justo no se utiliza, no se aplica de manera correcta, ¿sí? Y queda en la colectividad del imaginario social que son para proteger delincuentes, ¿no? Cuando no es así. Entonces, por eso hay que estudiar, jóvenes. Y finalmente, el sistema jurídico de cada estado tiene en principio un ámbito material limitado, ¿sí? Disculpa que la interrumpa, ¿me podría ayudar por favor otra vez con lo de derecho internacional público y la diferencia con derecho internacional privado? Es que de hecho todas estas son las diferencias. Ah, ok, bueno, gracias. Ahorita hago un resumen, si gusta ya. Sí, gracias. Y la última, que es la de, el sistema jurídico de cada estado tiene en principio un ámbito material limitado y definido de aplicación coactiva que se circunscribe al estado o al territorio del estado, evidentemente. De hecho, la naturaleza de derecho internacional privado que nos interesa es justo esa, que podamos nosotros aplicar la norma, pero no en el tiempo, sino en el espacio. Respecto de las normas de derecho internacional, que tienen como ámbito de aplicación en principio, y claro que es en principio porque hay excepciones,
los territorios de los países que las acepten y los espacios comunes de los estados, por ejemplo, el alta mar. Ustedes vieron el espacio marítimo del estado y se dieron cuenta que el alta mar tiene un régimen internacional. No pertenece ni a México ni a Estados Unidos, es decir, los que comparten este espacio, sino es un patrimonio común, ¿sí? Y se establecen reglas comunes. A veces también muy criticado porque lo que es de todos acaba siendo de nadie, ¿no? Acaba siendo un territorio pues ahí olvidado. Entonces, Jacqueline y todo el grupo, lo reitero, primer gran diferencia, el sistema o lo que llamamos derecho interno tiene una constitución, tiene un documento que tiene la característica de ser ley suprema. El derecho o en la parte de derecho internacional, no. Segundo, existe, por lo tanto, un órgano que crea leyes y que esas leyes son vigentes para todo el territorio del Estado. En el ámbito internacional no existe. C. También hay un órgano que se encarga de vigilar su cumplimiento, inclusive por vía del uso de la fuerza, ¿sí? En el ámbito internacional no existe, porque la característica es distinta, su naturaleza que le subyace es distinta. Y tercero, la vigencia de las normas es en todo el territorio del Estado. En el caso del derecho internacional no se sabe con seguridad, porque dependerá de quien firme y ratifique el tratado internacional en cuestión. Si se dan cuenta a través de estas 4 características, Jacqueline, básicamente la diferencia es que estando presente la característica, se manifiesta de manera distinta en el ámbito interno respecto del ámbito internacional, ¿sí? Con mayores limitantes en este segundo. A veces, ausentes inclusive. No hay una constitución. Hay algo que se le asemeja, pero no es una constitución. Hay un órgano legislativo semejante, pero no es como tal un órgano legislativo que pueda hacer vigentes todas sus determinaciones a nivel internacional. Hay un órgano judicial, pero no con las características de un poder judicial de un Estado soberano. ¿Más o menos, Jacqueline? Gracias, maestra. Gracias, profesora. Ok. Profesora, Siguiente. una pregunta. Entonces, básicamente, como lo estoy entendiendo haciendo esta comparación de estas 4 características, 5. Sí. Nos encontramos en una paradoja donde el punto de importante o a considerar en qué cambiar y qué no cambiar, básicamente radica en el tema de la soberanía. En la soberanía, ¿por qué? Porque al final del día, si la soberanía de un país es superada por un órgano internacional que sea capaz de hacer una coerción y que aparte esté controlado por ciertas potencias hegemónicas, eso atrae como consecuencia que se pueda hacer un abuso de esa misma supremacía internacional. Y a su vez, el hecho de que se proteja la soberanía de un país y que prevalezcan las normas de derecho interno y se sometan las de derecho interno, lo que hace es que también sistematizas las violencias por parte del Estado en su territorio, y eso desprotege a los mismos habitantes. Entonces, haciendo también a lo mejor un símil o haciendo una comparación en cuanto a la Unión Europea, que es el caso que el autor maneja como una excepción, digamos que el tema de la soberanía simplemente radica en la voluntad de estos estados en someterse a un solo y único motivo, que es la cooperación económica. Entonces, ajá, exacto. Yo le diría, Eduardo, que la paradoja se reduce a algo bien simple, pero nada sencillo de resolver, ¿sí? En la historia de la humanidad en este planeta, la naturaleza humana. ¿Por qué no te doy más poder? Porque no confío en cómo lo vas a utilizar. Así lo resumiría. Entonces tengo que coexistir entre desconfiar de ti, pero desconfiar de ti implica desconfiar de mí también. Porque cuando hablamos del otro, implícitamente estamos hablando de quién, de nosotros también, ¿sí? A mí que me garantiza si hoy me dieran todo el poder que yo quiero, que no puedo hacer exactamente lo mismo que en este momento critico, porque está asociado lamentablemente, y la filosofía lo ha resuelto de mejor forma. Busquen cualquier video al respecto del pensador Dussel, ¿sí? A mí me encanta escucharlo, porque lo resume fácil. El problema es el ser humano, ¿sí? No puedo confiar. Podríamos resolver cosas de manera muy sencilla,
pero no sé qué resultados vaya a tener respecto de la conducta y los apetitos humanos. Entendido, Así lo profesor. resolvería. Y de hecho, yo creo que entonces, para darle un mejor, perdón, ya para terminar mi participación, entonces para dar como esta lógica al sistema en cuanto a la paradoja que se menciona y la naturaleza humana y todo eso, es simplemente desarrollar tanto políticas internas como de derecho internacional que tengan como finalidad de generar pesos y contrapesos, pero que no se omita ninguna ni la otra. Es decir, que en el plano internacional al final se faculte a esa superioridad internacional, pero que en la soberanía radica el contrapeso y viceversa. Pero son cosas o omisiones que no se da en el, por decir un ejemplo, el Consejo de Seguridad, al no admitir más miembros o el que se controle por las hegemonías. Sí, son factibles de mejorarse. El gran tema es que, y gracias, porque aunque hemos invertido casi nuestra sesión, me voy satisfecha, percibo que esto no les ha quedado claro en su curso anterior. Los estudiantes de la carrera siempre critican al derecho internacional público por ineficiente. Lo que quizá nadie nos hemos detenido a explicarles es que no es que sea ineficiente, es que está vigente para humanos. Y los humanos somos, digamos, propensos, ¿sí?, a generar el beneficio respecto de nuestros apetitos personales. Entonces, si tuviéramos un sistema donde se le diera mayor posibilidad a un órgano supranacional, el problema no es crearlo, el problema es quién va a estar al frente de él y quién podría utilizarlo en contra de la propia humanidad, ¿verdad? Parece una paradoja. Por eso los filósofos insisten en que el único ser viviente en la Tierra que opera contra sí mismo, bienvenidos, el ser humano, ¿verdad? Todo se resolvería, Eduardo, pero no podemos confiar, ¿no? Sí. Muchas gracias. Para abordar el tema, como dice Eduardo, de la soberanía, es imprudente hablar de establecerse un derecho estatal mundial donde los estados puedan respetar la norma internacional con una vigilancia internacional, así como se hace con las convenciones de derechos humanos de las Cortes Interamericanas, donde hay sanciones, sanciones sobre los estados que no las cumplan. Yo creo que estableciendo un derecho estatal mundial, sí se le amarran las manos a Estados Unidos para invadir a la hora que quiere, pues no sé, a Panamá, a Granada, a quien quiere, y de alguna manera se identifican las soberanías, como dice usted, como los casos asiáticos, que son verdaderos emperadores y no respetan la soberanía, digamos, como las democracias occidentales. No es posible eso que plantea Manuel, porque implícitamente hablar de llevar el plano estatal al plano internacional necesariamente rompe con esta coexistencia de lo internacional y lo nacional. Desde mi punto de vista no es posible, no sería posible, ¿no? En algún punto vamos a caer en una especie de un sistema dictatorial, pero ahora ya no en plano de lo interno, sino a nivel internacional. Sean muy cuidadosos porque vamos a estar observando, recién salió un análisis del banco alemán, léanlo, y lo que plantea es verdaderamente ir hacia allá. Primero, una ruptura profunda del sistema, de todo, cultural, social, económico, lo leía hoy en la mañana, y luego llegar a una especie de momento donde todo se reestructura, pero no bajo la lógica que hoy estamos viviendo. Creo que tuvieron miedo de llamarlo, no sé si la traducción no lo hizo, lo que hemos conocido como un nuevo orden mundial, ¿sí? O sea, ellos sí avisoran que estemos en un proceso de desarticulación para luego llegar a un nuevo orden. Si lo encuentro, se los mando vía el WhatsApp para que lean esta noticia, ¿sí? Entonces, a mí me pareció muy interesante porque ya no se trata de una gente desequilibrada que esté hablando de teorías apocalípticas. Ellos lo ven desde el punto de vista financiero y véanlo con todas las reservas, ¿no? Pero me llama la atención que ya comiencen a aceptar que estamos en un punto de desorden mundial, ¿sí? Donde todo parece que está revuelto
y ojalá lleguemos al punto de equilibrio, ¿verdad? Eso es lo único que deseo y que nos cueste poco en términos de las vidas humanas. Muy bien. El siguiente apartado tiene que ver con los criterios para distinguir el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Pero lo que hace el autor, sobre texto de esta distinción, ¿sí?, es hablar de dos criterios, el subjetivo y el objetivo. El criterio subjetivo es: los sujetos del derecho internacional público son los estados, mientras que, y los organismos internacionales o las organizaciones internacionales, mientras que en el plano del derecho internacional privado son las personas. En pocas palabras, para distinguir al derecho internacional público del derecho internacional privado, el criterio que utiliza es a qué sujetos va dirigida sus normas. En el plano interno o en el plano del derecho internacional privado, a las personas físicas, a las personas en términos del individuo, mientras que en el derecho internacional público va a los sujetos de derecho internacional que ustedes ya conocen. Los estados soberanos y las organizaciones internacionales, y yo agregaría en un sentido pasivo también al individuo, ¿sí? Segundo criterio, por las normas o el origen de las normas. En el caso concreto del derecho internacional público son eminentemente de naturaleza internacional y excepcionalmente internas. Al contrario del derecho internacional privado, primeramente encontramos su origen en el derecho interno o doméstico y excepcionalmente en el derecho internacional. Es decir, este apartado yo lo resumiría. ¿Cómo puedo establecer diferencias entre el derecho internacional público y privado? 1, por las normas y su origen, y 2, por los sujetos a que van dirigidas esas normas o por a quién va a regular o qué conducta van a regular esas normas, ¿sí? Es el criterio que utiliza el autor. Luego entramos a la parte de antecedentes históricos. Y aquí hay varias partes. La primera es la pluralidad y la personalidad de las leyes y el territorialismo. Ese sería como el primer bloque. Luego las escuelas de la Edad Media para llegar a la época moderna y contemporánea. ¿Qué sucede en esta primera parte de los antecedentes históricos respecto de la pluralidad de las leyes y la personalidad de las leyes? Vuelve a cambiarnos el criterio del autor y por eso a veces puede resultar confusa la lectura. Lo primero que deben entender ustedes es que en realidad al hablar de pluralidad y personalidad es cómo sistemáticamente ha operado la llamada regla de conflicto. En derecho internacional privado tenemos dos tipos de normas que son fundamentales. Las normas sustantivas, las que resuelven de fondo el problema, y las normas conflictuales. ¿Cómo lo resumiría? Mientras que la norma sustantiva, por la forma en que está redactado el supuesto de condición y la consecuencia, va a resolver de fondo el problema, o sea, nos da la solución, la norma conflictual no. Está redactada de tal forma que me va a permitir elegir entre A, B, C o D. Es decir, su función es solamente elegir entre dos o más normas susceptibles de ser aplicadas. ¿Cómo sé eso, maestra? Por cómo está redactada. Implícitamente por los puntos de contacto que establece. La forma de los actos jurídicos se regulará por la ley del lugar donde se celebren. ¿Me está diciendo qué ley? No. Lo único que me está diciendo es que va a ser por el lugar donde se celebraron. No me dice si es la de México, la de España, la de Guatemala. Pero yo sé que si se celebró en México ese contrato, ¿dónde va a resolverse? En México. En México, conforme a las leyes mexicanas, ¿verdad? Entonces, lo primero que hace es hablarnos de la pluralidad de las leyes y refiere dos puntos importantes. La Grecia, en términos de la concepción de las ciudades-estado, y propiamente esta idea, ¿verdad?, de lo que él define como que dentro de un territorio específico existe la posibilidad de aplicar una ley de entre varias que son susceptibles de ser aplicadas. En pocas palabras, ante una situación en concreto, un hecho que interesa al derecho y que hay una situación controvertida, la autoridad que va a resolver esa situación tiene un abanico de posibilidades de normas por elegir, ¿sí? Y luego, la pluralidad de las leyes, que más bien se refiere a la calidad de la persona, y es ahí donde el derecho romano clásico toma sentido. El derecho egipcio, el derecho griego, que básicamente había una diferenciación entre los ciudadanos y los extranjeros,
entre los que habitaban el territorio de lo que se reconocía como parte de Grecia o Egipto y los que venían de fuera. Y entonces coexisten, ¿sí? Esta es la reminiscencia más lejana de nuestro famoso derecho de la condición jurídica del extranjero en México. ¿Por qué regular la situación de los nacionales con una ley? ¿Y por qué regular con un marco jurídico distinto a los que no son nacionales? ¿Sí? Y entonces aquí aparece la personalidad de las leyes. En pocas palabras, una, se define la posibilidad de solución de acuerdo a varias normas que puedo elegir, y la segunda, elijo la norma según la calidad de la persona. ¿Es nacional o no nacional? ¿Es ciudadano o es extranjero? Entonces, aquí van a empezar a ver que tiene sentido con todo lo que ya hemos revisado. Maestra, disculpe, Sí. dijo que se relacionaba en nuestro derecho ¿con qué? Con lo que hoy conocemos como la ley o el derecho de la nacionalidad y el derecho extranjero. Gracias. Por eso lo revisamos. En la primer parada la hace en Roma con los ciudadanos romanos, que les era aplicable el jus civili, y los extranjeros, que son los peregrinos, o el jus gentium, que es el derecho, lo que hoy inclusive conocemos como derecho internacional, ¿verdad? Y luego el derecho clásico, con la posibilidad de la aplicación extraterritorial de la ley romana. Los territorios que eran conquistados por el Imperio Romano tenían esa característica, que les permitían que coexistieran sus normas, pero también sabían que en muchos aspectos iba a aplicarse la ley romana, ¿sí? Y entonces empieza una coexistencia de normas. Luego el derecho egipcio, el derecho griego, y finalmente algo importante, aquí está el antecedente más lejano de la ley personal, que luego fue sustituida por la ley objetiva. Y básicamente es la ley de las costumbres del lugar. Si tengo una situación controvertida, ¿cómo la resuelvo? Voy y miro las leyes de las costumbres que se han convertido en leyes de ese lugar. ¿Cómo se resolvería conforme a esas leyes? Lo siguiente es el territorialismo. No me interesa la calidad de la persona. No me interesa si hay muchas leyes. Quien esté en este territorio, se le aplica la ley vigente. El Código Civil de la Ciudad de México es eminentemente territorialista. Lean el artículo 12 de ese código y se van a dar cuenta que le supone, como aquí viene en la página 22, que las leyes del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se aplicarán a todas las personas que se encuentren en el territorio del mismo, sean nacionales o extranjeros. No importa. ¿Sí? Por eso se habla en esta primera etapa de los antecedentes de pluralidad de las leyes, personalidad de las leyes y territorialismo de las leyes. En el examen, ¿qué es lo que me importaría que entendieran? Que cualquiera de estos tres posicionamientos están asociados a cómo ha operado en ese remoto punto histórico la función de la norma de conflicto. ¿Sí? Profesora, Siempre, sí. ahí se podría añadir el tema de la particularización del caso, es decir, sí, por decir en el ejemplo que acabo de poner en la Ciudad de México, hay una norma que se va a aplicar específicamente a los actos jurídicos celebrados en esta ciudad, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero que a lo mejor el conflicto radica ya sea para bien o para mal, por decir algo muy ambiguo a lo mejor, pero con la finalidad de entender esta idea, de que también depende de la calidad del sujeto, en este caso un extranjero, de la situación o de las normas que también puedan ser considerables en su aplicación. Nada La más celebración del perder de contrato. vista, Eduardo, que estos son antecedentes históricos. Era como operaba. Okay. Hoy día esa reminiscencia, por supuesto, se ve cristalizada con lo que nos dice, ¿sí? Evidentemente, los criterios que hoy utilizamos en derecho internacional privado y cómo opera la norma de conflicto deviene de esto. Entonces, ¿sí? se podría decir que se sigue como el principio este de ley general, ley especial deroga la ley general, por decirlo de alguna manera, en cuanto a cierto... Eso tiene que ver con la vigencia de las normas en términos de su jurisdicción. Esto no. Ok, perfecto. Es un criterio de cómo opera la norma de conflicto. Y por eso me regreso. ¿Qué es una norma de conflicto? El sistema de normas de derecho internacional privada son dos. Norma conflictual y norma sustantiva. La norma conflictual, ¿cómo opera?
¿O cómo sé que es una norma conflictual? ¿O cómo sé que estoy frente a una norma conflictual? Porque está redactada de tal manera que solo elige a la norma que va a resolver de fondo. Lo digo de otra forma. Va a elegir entre las diversas normas sustantivas del sistema cuál es la que se va a aplicar. Ejemplo de ello, 13 fracción cuarta del Código Civil para la Ciudad de México. La forma de los actos jurídicos se rige por la ley del lugar donde se celebren. ¿Me dice qué ley? No, pero me da un criterio para saber cuál va a ser. Ejemplo de norma sustantiva, el artículo 12 del Código Civil. ¿Sí? Resuelve de fondo. Entonces, estos son antecedentes. No pierdan de vista nada más eso. Lo siguiente es las escuelas de la Edad Media. Ustedes ya lo vieron en Historia del Derecho de Occidente, ¿sí? Es la escuela de los glosadores y de los posglosadores, que básicamente se distinguió, uno, porque estudiaban directamente de los escritos, los glosadores, y los posglosadores porque se dedicaron a hacer anotaciones al calce de los textos, a interpretar esos escritos, ¿sí? ¿Qué datos importantes rescatamos de los glosadores? La primera, la propuesta de acurcio. El juez debe aplicar su propia ley, pero referida solo a los procedimientos. ¿Recuerdan lo que yo les he compartido? Que en derecho internacional privado dudamos de cuál es la ley sustantiva, pero no la del procedimiento. Aquí está el antecedente, ¿sí? Ya acurcio lo proponía. Para el caso de la ley del procedimiento, el juez debe aplicar, ¿qué? Su propia ley. Será, y de manera específica en el fondo del asunto, y de manera específica en tratándose de materia contractual, será la ley del lugar donde el contrato se hubiese celebrado. ¿Recuerdan lo que les acabo de decir del la fracción cuarta del artículo 13? Es una réplica de este criterio. Y, por ejemplo, en la época moderna se distingue con claridad ese sistema mixto, donde el juez nacional aplica sus normas de procedimiento, que con frecuencia son consideradas de orden público, ya veremos qué es eso, y eventualmente, si es el caso, y así lo amerita, aplica una ley extranjera para dirimir el fondo. Nunca, pero nunca va a ser violentado ese principio. Puedo dudar cuál es la norma sustantiva que resuelve de fondo el asunto. Puede ser nacional o extranjera, pero nunca voy a dudar de cuál es la ley del procedimiento, porque esa siempre va a ser ¿cuál? La del foro. ¿De dónde viene este antecedente? De la escuela de los glosadores. ¿Sí? Aquí lo dejo. Maestra. ¿Sí, Manuel? Sí, maestra. Sí, ¿lo escucho? Sí, sí, no sé si sea relevante la precisión. Pérez Nieto hace referencia que Irnerio encontró en la biblioteca de Pisa el Codex Secundus. Revisé a Margadant y él dice que no se llamaba Codex Secundus, sino se llamaba Corpus Juris Digesto. No sé si sea relevante ese agregado, pero bueno, a lo mejor para evitar confusiones. De hecho, es la propia cita que refiere el profesor Leonel Pérez Nieto, la número 38, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Sería interesante preguntarle por qué no coincide, porque tampoco nos da luces de por qué él le llama, sí, un código, y para el profesor Margadant, por supuesto, toda una institución en derecho romano. Nosotros, por eso, no desdeñen o no debieron desdeñar su tronco general de asignaturas, porque en realidad Historia del Derecho de Occidente es derecho romano, ¿sí? Es eso lo que tratábamos de impartirles en esa materia. Pero sí, bueno, pues es un dato. Sí. Por eso es importante que lean las notas, Manuel, para que tengan sus propios criterios. Ahí sí me quedo corta porque no sé por qué el autor, porque tampoco nos lo dice, repito, por qué decide este otro criterio para denominarlo. Pero sí hace referencia específicamente al digesto, ¿no, profesora? Porque básicamente es la recapitulación o el conjunto de criterios romanos, ¿no? Lo único que hace es llamarlo de manera distinta. Sí. 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 Ok. Les paso asistencia, jóvenes. Entonces, dado el punto donde nos quedamos, los veo mañana, ¿sí? Los veo mañana acá en la sesión. Ya les dije que a veces sí, a veces no nos vamos a ver los viernes. Mañana nos tendríamos que ver. Ángeles, Santiago, Carla. Presente. Castillo, Carla.
Presente. Gracias. Castillo Medina Alison. Presente. Cruz, no es cierto. De Aquino Güell Brian. De la Cruz López Grisel. Delgado Neri Mariel. Presente. Mariel, hay que encender su cámara. Enrique Hernández Alison Yamil. Presente. Enrique Jiménez Jacqueline. Presente. Muchas gracias. Estela García Pedro. Presente. García Aguirre Benjamín. Presente. García Nava Cristian. García Sánchez Erika Pamela. Presente, profesora. Muchas gracias, Pamela. García Sánchez Sonia. Presente, profesora. García Cepeda Gabriela. Hernández Martínez Donovan. Islas Flores Julio. Presente. Gracias. Jiménez Victoria José Armando. Presente. León Marín Carlos Alberto. López Cortés Alejandro. Magaña Salguero Melina. Presente. Montiel Castillo Esther. Ortiz Suárez Eduardo. Presente, profesora. Palomares Casas. Presente. Rodríguez Neri. Presente. Rodríguez Cedeño. Presente. Rojas Ramos. Presente. Romero de la Cruz. Presente. Romo Lamas, perdón. Presente. Ruiz Vargas. Presente. Salgado Salgado. Presente. Salinas Padilla. Sánchez Pérez. Presente. Sánchez Gracias. Ramos. Tapia Barrios. Presente. Urbán Arellano. Vargas Cruz. Presente, profesora. Escalante Guerrero. Vargas Oaxaca. Presente. Y Arteaga Rosas. Nos vemos el día de mañana, jóvenes. Maestra, Hay mañana, profesora. Sí, hay que prepararse porque recuerden que mañana se abre su control o su examen del capítulo 1. Preparen todas sus dudas. Eso es lo que le iba a preguntar. Tenemos la clase mañana, pero dice que va a estar abierto en el aula. ¿A qué hora va a estar abierto el Los dejo casi 12 horas. perfecto. Regularmente lo abro a las 4 de la tarde del viernes y se cierra a las 4 fabulosas horas de la mañana del sábado. Gracias. Pero ya les Maestra, sí me pasó, ¿verdad? Manuel, a ver sus apellidos, Manuel. Sarmiento, Pacheco, Manuel. Pero es que usted está en el de las 10 de la mañana, ¿no, Manuel? No, maestra, estoy con usted a las 8:30. Ay, pues no le hemos pasado asistencia. Sí, maestra. Ahorita le pongo sus asistencias. Gracias. ¿Tu programa, maestra? Y yo también nada más falté el día de hoy. Bueno, que no escuché no escuché mi apellido. Díganme, chicos, ¿cuál es su apellido? Aguilera Colín. Aguilera Colín. Sí. No lo tengo anotado. Debe ser la misma situación que su compañero. Maestra. Aguilera Colín, un segundito, ¿eh? ¿Colín Sí. qué? Luis Edgar. Luis Edgar. Lo bueno es que están las videograbaciones, ahí lo checo. Profesora, también en el caso de Salinas Padilla, estuvo presente, solamente que la sacó el internet. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Quién más faltó? Que no esté en la lista. ¿Nadie? A mí sí me pasa, pero no sé si me escuchó. Es que se oye raro mi audio, maestra. Montiel Castillo, no le escuché. Sí, pero sí estuve toda la clase. Nada más que mi internet está medio... Muy bien. Pues nos vemos mañana. Estudien para que les vaya muy bien en su control. Buen día, gracias. Cuídense, Gracias, profesora. chicos. Que estén Hasta luego, profesora. Hasta mañana.